Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes, como siempre, trayéndoles las noticias más frescas y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Y miren, hoy tenemos una historia que les advierto, les va a volar la cabeza. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es algo que involucra a dos nombres que seguro les suenan muchísimo, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo han oído bien. Parece que nuestros queridos actores turcos han protagonizado una sorpresa que ha dado mucho de qué hablar, especialmente en un día tan especial como el Día de la Mujer. Así que abróchense los cinturones porque vamos a sumergirnos en esta historia que tiene todos los ingredientes para ser un verdadero bombazo. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras aventuras y de apoyar este espacio que creamos con tanto cariño para ustedes. Dale a ese botón rojo y activa la campanita para que te enteres de todo al instante. Imaginen la escena, la hermosa ciudad de Oporto, Portugal. Un lugar lleno de historia, de encanto con sus calles empedradas, sus viñedos y ese aire romántico que lo envuelve todo. Pues bien, en medio de este escenario de ensueño, se desató una noticia que ha puesto patas arriba a los fans de Demet Özdemir. Resulta que nuestra querida Demet, conocida por su sonrisa radiante y su talento innegable, se encontraba en Oporto disfrutando de unos días de tranquilidad, quizás trabajando, quizás de vacaciones, nunca se sabe con las estrellas, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que su presencia allí, en el Día de la Mujer, que es un día para celebrar, para reflexionar, para honrar a todas las mujeres del mundo, se vio empañada, o más bien iluminada por una sorpresa inesperada. Y esa sorpresa, mis amigos, tenía nombre y apellido, Can Yaman. Sí, el mismo Can Yaman, el galán que conquistó a medio mundo con su carisma y sus abdominales de acero, el protagonista de series que nos han robado el aliento. Ahora aquí viene lo interesante, lo que ha desatado toda esta ola de especulaciones y susurros. ¿Qué hacía Can Yaman en Oporto justo cuando Demet Özdemir estaba allí? Y lo más importante, ¿cómo fue este encuentro? Porque créanme, las redes sociales, esos gigantes incansables de la información, no tardaron en llenarse de comentarios, de teorías, de lo vi por aquí, me dijeron por allá. Se hablaba de un encuentro casual, de un reencuentro, de algo más. Y es que la química entre Demet y Can, incluso cuando actuaron juntos, fue tan palpable, tan eléctrica, que los fans nunca terminaron de asimilar el fin de esa conexión. Ya saben cómo es esto, cuando dos actores brillan tanto juntos en pantalla, es difícil para el público separar la ficción de la realidad, ¿verdad? Es un poco como cuando te enamoras de una pareja de película y deseas que ese amor trascienda la pantalla. Y el Día de la Mujer, qué día tan estratégico para que esto sucediera. Un día que, como dije, es para celebrar a la mujer, para reconocer su fuerza, su independencia, su valor. Y de repente aparece Can Yaman, un hombre que ha sido objeto de mucha admiración, y se une a la celebración, al menos en la distancia, o quizás en un encuentro muy personal. Las imágenes que empezaron a circular, aunque eran pocas y borrosas, mostraban a ambos en el mismo lugar, o al menos en el mismo contexto. ¿Fue una coincidencia? ¿Fue planeado? Las preguntas se multiplicaban y cada comentario, cada rumor, añadía un nuevo capítulo a esta novela turca que se desarrolla en la vida real. Lo que sí parece ser cierto, según lo que se ha filtrado y lo que han comentado algunos medios, es que Demet Özdemir estaba disfrutando de un merecido descanso en Oporto. Quizás para desconectar, para recargar energías, para inspirarse. Y en medio de esa paz y esa tranquilidad, zas, aparece Can Yaman. El rumor inicial hablaba de que Can podría haber ido a sorprender a Demet. Sorpresa en el Día de la Mujer. ¿Hay mejor manera de celebrar a una mujer que con un detalle inesperado de alguien que quizás ocupa un lugar especial en su vida? ¿O quizás, alguien a quien admira profundamente? Las interpretaciones son infinitas, y ese es precisamente el encanto de estas historias. Los fans se han vuelto locos analizando cada detalle. ¿Se encontraron en un restaurante? ¿Pasearon por las calles históricas? ¿Compartieron un café? Cada foto publicada, cada historia, era analizada con lupa. Y aunque no hay declaraciones oficiales de ninguno de los dos confirmando o desmintiendo la naturaleza de este encuentro, la especulación está a la orden del día. Y es que, seamos sinceros, es lo que nos gusta. Nos encanta ser detectives amateurs, desentrañar misterios, imaginar las historias detrás de las cámaras.
Recordemos que Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos la serie Erkencikus, y la química entre ellos fue tan impresionante que se convirtieron en una de las parejas favoritas de la televisión turca, y no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su historia de amor en la serie fue tan convincente que muchos fans suspiraban por verlos juntos en la vida real. Y aunque las cosas tomaron rumbos diferentes, esa chispa, esa conexión que crearon, parece haber perdurado en la memoria colectiva de sus seguidores. Entonces, ¿qué significa este encuentro en Oporto? ¿Es un simple cruce de caminos de dos estrellas en la cima de sus carreras? ¿O es la señal de algo más? ¿Una amistad que se reaviva? ¿Un posible romance que resurge? La verdad es que en el mundo de las celebridades, las líneas entre la amistad, el trabajo y las relaciones personales a menudo se difuminan, y es ahí donde reside gran parte de la fascinación. El Día de la Mujer, un día que se celebra en todo el mundo, es un momento para reflexionar sobre los logros de las mujeres, sobre los desafíos que aún enfrentan y para inspirarnos mutuamente. Y ver a Demet Özdemir, una mujer exitosa, independiente y talentosa, recibiendo una sorpresa, sea cual sea su naturaleza, en este día, añade una capa interesante a la narrativa. ¿Fue la sorpresa un reconocimiento a su fuerza? Un gesto de admiración. Además, la elección de Oporto como escenario para este posible encuentro no es casual. Es una ciudad conocida por su belleza, por su romanticismo, por ser un lugar donde se pueden crear recuerdos inolvidables. Imaginen a Demet disfrutando de la brisa del Atlántico, explorando sus encantadores barrios, y de repente se encuentra con Can. La sorpresa, el asombro, quizás la alegría. Es material de telenovela. Las teorías en las redes sociales son tan variadas como los colores del mar. Algunos dicen que fue una coincidencia pura y dura. Otros que Can fue a propósito para sorprender a Demet en su día. Y los más románticos, que quizás hay una conexión especial que todavía une a estos dos actores, más allá de los guiones y las cámaras. Y ahí está la magia, ¿no creen? En la posibilidad, en la especulación, en la esperanza de que las buenas historias continúen en la vida real. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, a menudo solo vemos la punta del iceberg. Detrás de cada foto, de cada rumor, hay vidas personales, decisiones, y una realidad que rara vez conocemos en su totalidad. Lo que sí podemos celebrar es el talento y la presencia de Demet Özdemir en la industria, y como su vida personal, cuando se filtra, genera tanta expectación y cariño entre sus seguidores. Y Can Yaman, con su carisma arrollador, siempre está en el centro de la atención. Su presencia en Oporto, especialmente en ese día, ha sido un auténtico regalo para los curiosos y los fans. Ha añadido un toque de misterio y emoción a la celebración del Día de la Mujer. ¿Quién sabe qué otras sorpresas nos depara el destino para estos dos grandes de la actuación turca? Lo que sí está claro es que esta noticia ha servido para recordarles a todos la conexión especial que Demet Özdemir y Can Yaman tuvieron en Erkencikus. Una conexión que trascendió la pantalla y que parece, sigue resonando en los corazones de muchos. Y este encuentro en Oporto, por casual o planeado que haya sido, ha reavivado esa llama de interés y de cariño. Así que, mis queridos espectadores, hemos desentrañado juntos esta intrigante historia del posible encuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman en Oporto, especialmente en el Día de la Mujer. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y la emoción que ha generado entre los fans. Hemos recordado la química innegable que compartieron en Erkencikus, y cómo esa conexión sigue viva en la memoria colectiva. Sea lo que sea que haya ocurrido realmente, lo que es innegable es el poder de estas dos estrellas para capturar nuestra atención y generar conversaciones. Y ahora, la pregunta del millón para ustedes, ¿qué opinan de este posible encuentro? ¿Creen que fue una sorpresa planeada o una simple coincidencia? ¿Qué les gustaría ver en el futuro para Demet y Can? Me encantaría leer sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo. Sus opiniones son súper importantes para mí y para nuestra comunidad. Si les ha gustado este vídeo y les ha parecido tan intrigante como a mí, no duden en darle a ese botón de me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué contenido disfrutan más. Y si conocen a alguien que sea fan de Demet Özdemir o de Can Yaman, o simplemente que disfrute de un buen chisme del mundo del espectáculo, compartan este vídeo con ellos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal.
No se queden fuera de ninguna de nuestras aventuras y asegúrense de activar la campanita para recibir las notificaciones de todos nuestros nuevos vídeos. Cada suscripción, cada comentario, cada me gusta, es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y sorpresas increíbles. Un abrazo enorme.